Amén, amén, amén. Vamos a estar orando para que Dios nos ayude a entender todo lo que se nos va a exponer esta noche. Pueden acompañarme también ahí, aunque sea en su mente, silencio, con su micrófono cerrado, para que Dios use al pastor y nosotros podamos recibir plenamente lo que es de Dios, que viene de Dios. Amado Dios, Padre de los cielos, Padre amado, te presentamos, Padre Santo, los que estamos aquí en la plataforma, nos presentamos a ti, Señor. Te pedimos, Dios, que tú dirijas al pastor, Padre Santo, que tú le estés usando como siempre le has hecho, Señor, que tú lo sigas llenando de sabiduría, que nos siga impartiendo lo que tú le estás dando, Señor. Así, Padre Santo, como declara tu palabra, que lo que aprendemos por gracia sea en este mismo orden, que lo regresemos a los que aquellos que no tienen, Señor. Padre de la gloria, sé tú llenándonos, Padre Santo, usándolo de manera especial y dando la sabiduría y abriéndonos el entendimiento para entender este manjar que estamos aprendiendo, Padre de la gloria. Úsalo con poder y gloria para con nosotros y para aquellos que nosotros podamos alcanzar con esto que aprendamos en esta noche y siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén, gloria a Dios. Bien, entonces en el día de hoy vamos a estar viendo el tema que nos compete, que es relacionado a lo que es el infierno y el lago de fuego y azufre. Dos lugares distintos. Ahí estaríamos también tratando el tema del tribunal del gran trono blanco, que es otro tribunal diferente al tribunal de Cristo, donde los pecadores serán juzgados en función de sus pecados. Es por esta razón que debemos de conocer de manera profunda este tema, porque nos ayudará a avanzar y a desarrollarnos en el conocimiento de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Comparto pantalla en un momentico. Voy a estar abriendo la diapositiva en relación al tema que hoy nos toca desarrollar para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Por casualidad ustedes tienen el tema ahí, porque lo estoy buscando acá y se me está, para que lo compartan en el grupo, lo que yo le envié, tanto del infierno y del cielo, lo comparten por el grupo. Lo estoy buscando y no lo encuentro aquí. Amén. Me dejan saber cuando lo hayan compartido el tema del infierno, lo mandan al grupo. Ya yo lo compartí. Amén. Viendo. Sí. Bien, entonces este tema es un tema que en cierta manera es una forma de anunciar la justicia de Dios, ya sea porque la justicia de Dios opera en relación a lo que es el bien y el mal. El Evangelio no se puede concebir simplemente en el ámbito del amor y la misericordia, porque esas son características que el Señor tiene para aquellos que de manera voluntaria han asumido y han creído a Dios. Y evidentemente eso en cierta manera ayuda a que podamos entender
¿Cuál es la consecuencia de rechazar el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo? Es por ello que cuando lo estudiamos y sabemos cuál es la consecuencia de rechazarlo, porque hay muchas personas, tanto en las congregaciones como fuera de estas, que creen que Dios es un maíz, que Dios es bueno y que Dios no va a mandar a nadie al infierno, y que ese es un lugar solamente para Satanás y sus demonios, simplemente, y sus ángeles caídos. Pero se equivocan, puesto que la palabra del Señor claramente habla de este tema y lo evidencia a través del Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Habla acerca del castigo que reciben los pecadores que deciden seguir sus caminos de manera independientemente de Dios. Entonces, cuando nos enfocamos en la temática, podemos comprender que hay una consecuencia grave. Y la consecuencia grave es cuando alguien muere de sus pecados, donde ha pecado, que no cree infierno, que no cree en Dios, pero cuando su alma se pierde y va a ese lugar de tormento, ahora creen, ahora ahora quieren que Dios le extienda su amor y su misericordia. Pero lamentablemente, ya para el que murió, sus delitos y pecados, no tiene parte en su muerte, ni oportunidad de salvación. Por eso tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo y decirle a las personas que de no arrepentirse, de no entregar su corazón a Cristo, de no nacer de nuevo, de no santificarse, entonces el lugar que le corresponde es abajo, porque la Biblia habla claramente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que Dios exige santidad. La santidad ante Dios es innegociable. Eso no es porque el tiempo ha cambiado y ya Dios ha suavizado, ha mitigado los efectos y ya permite que las personas puedan hacer ciertas cosas liberales sin ningún tipo de consecuencia. Por ello es que son muchos los perdidos y pocos los salvos, porque no todos quieren someterse a lo que Dios ha establecido. Quieren vivir sus vidas libremente, vida doble, vida miserable delante de Dios. En la iglesia son una cosa, en la casa es otra persona. Y cuando esta conducta, una conducta hipócrita, una conducta que está reprobada delante de Dios, no surten un cambio alguno para bien y muere en esa condición, aunque tenga 30, 50 años en el Evangelio, se va a perder. Porque el Señor no puede ser burlado. El Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, así mismo ha de quedar, para la gloria del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, entonces, aquí dentro de las preguntas que yo les dejé para fines de investigación, ¿qué es el infierno? ¿Cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego y azufre? ¿Cuáles son las partes del infierno? El infierno es un lugar simbólico real. ¿Cuál es la diferencia entre Seol y el Hades? Cuando una persona muere en pecado, su alma desciende de inmediato al infierno. ¿Cuáles tipos de cristianos irán al infierno? Dios tendrá misericordia de las almas que están en el infierno. ¿Quiénes irán al infierno según la Biblia? ¿Quién creó el infierno y para quién? El infierno es un lugar eterno temporal. ¿Por qué las almas que están en el infierno no tienen posibilidad de salvación? ¿Dónde se encuentra el infierno actualmente? ¿Cuándo se habrá el juicio del gran trono blanco? Las personas condenadas, ¿hacia dónde la lanzarán? O sea, son 14 preguntas
muy importante, que hay que manejarla, que hay que saberla. Nótense que hay grupos religiosos pseudo cristianos, digo pseudo porque es un concepto que pone entredicho, entre comillas, de que realmente son. Porque si el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, en nuestro razonamiento humano, si Jesucristo hizo un sacrificio tan grande de morir en la cruz del Calvario, y se van a salvar todas las personas, o el infierno no existe, entonces el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue en vano. Lo que Dios hizo para que las almas alcanzaran bendición y liberación, entonces fue en vano todo el plan de Dios. Si el infierno no existe, entonces el sacrificio de Jesucristo fue en vano. Todo lo que Jesucristo predicó no es verdad. Y una serie de cosas que cuando sacamos la plataforma del Evangelio, que es como una zapata, cuando sacamos el elemento infierno, estamos evidentemente sacando lo que el Señor Jesucristo hizo a favor de las almas, a favor de la salvación de las almas. Imagínense usted, aquellos que murieron masacrados, decapitados por aquellos perversos y malvados. Bajo el criterio y el juicio lógico, no cabe la menor duda de que existe una diferencia. Aquellos que murieron por su fe en Jesucristo tendrán un lugar mejor en la eternidad, y aquellos que hicieron ese tipo de cosas, matando a aquellos cristianos y no se arrepintieron, entonces su lugar es un lugar de tormento, es un lugar de angustia, de desesperación. Eso es lo que dentro de la psiquis y dentro del razonamiento humano podemos aclarar a través de lo que las Sagradas Escrituras explica. Es en el contexto humano. Cuando hablamos de un sistema jurídico que rige las normativas de un país, cuando alguien mata a otra persona, tiene una sanción penal. Entonces, ¿va a dónde? Va a una cárcel. No se queda libre porque ya se hace reo de homicidio. Entonces, todo pecador que no se arrepiente se convierte en un reo de la condenación eterna en el lago de fuego y azufre. La gran bendición que tienen las personas, los humanos, es que cuando se arrepienten de todo corazón, no van a pasar ni un mes en el infierno, ni un día en el infierno, sino que el Señor se lo va a llevar hacia la patria celestial. No habrá consecuencia para aquellos que se arrepienten de verdad y que han nacido de nuevo. Entonces, la palabra del Señor dice que en cuanto al término, refiriéndose al infierno, en el Antiguo Testamento la palabra infierno es Hinnom, que significa valle de Hinnom. Este era el lugar ubicado en el suroeste de Jerusalén. Una vez fue llamado Toeb en hebreo y derivó su origen de una palabra aramea que significa el lugar de la quema. En este lugar algunos reyes paganos practicaron el sacrificio de seres humanos por medio del fuego. Segunda de Crónicas 28:3, 33:6, Jeremías 7:31, 32 al 25. En el Nuevo Testamento la palabra llegó a estar asociada con la destrucción por fuego. La palabra Gehenna se encuentra 12 veces en el Nuevo, 151 en el Nuevo Testamento, y cada una de estas es mencionada por Jesús. En el Nuevo Testamento, Gehenna es usada como una condición y nunca como un lugar. Hades. Esta palabra ocurre 10 veces en el Nuevo Testamento y corresponde a la palabra en el Antiguo Testamento para Sheol. Jesús usa la palabra 4 veces en Mateo 11:23, 16 al 18, Lucas 10:15, 16:23. Las otras 6 veces ocurren en Hechos 2:27, 31, Apocalipsis 1:18, 6:8, 20, 13 y 14. Probablemente fue la morada subterránea de todos los muertos hasta el juicio. Estaba dividido en 2 departamentos: el paraíso o seno de Abraham,
para los buenos y Gehenna o infierno para los malos. En particular, el registro de Lázaro y el hombre rico en Lucas 16, 19 al 31. Este es el lugar de los muertos que son conscientes de su maldad. Fíjense que esta no es una parábola. Parábola es una comparación de cosas celestiales con terrenales para traer una enseñanza. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo habla en Lucas capítulo 16, verso 19 a 31, está contando una historia verídica. ¿Por qué verídica? Porque hay varios elementos que se ponen en manifiesto. El elemento de los nombres de personas reales que menciona la Biblia. El caso de Moisés, el caso de Abraham, que fueron personajes bíblicos de renombre, patriarcas importantes en la historia de Israel. Entonces el Señor Jesucristo los cita de manera textual a esos personajes. Entonces eso es lo que implica que esta historia cobre vida como un acontecimiento que ocurrió en el tiempo y que el Señor lo trajo a colación con el objetivo de traer una enseñanza e indicarle a las generaciones del pasado, del presente y del futuro que ese lugar es un lugar real. Y menciona dos protagonistas, un protagonista y un villano. En el caso del rico, que es el villano de esa historia, y el protagonista, que es Lázaro. Lázaro se convierte en el protagonista porque éste vence y logra la salvación, en tanto que los placeres momentáneos, pasajeros de este rico fue por un tiempo en la tierra, después pasar una eternidad en el sufrimiento eterno. Entonces eso es lo que registra en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31. Retrata de manera muy objetiva esa historia. Es una historia verídica. Gloria a Dios. Bien, aquí vemos Sheol o Seol. La palabra hebrea Sheol se deriva probablemente de una raíz que significa hacer hueco y fue vista como el receptáculo común de los muertos. La palabra aparece en el Antiguo Testamento donde se refiere a la tumba. Este es un lugar y es mencionado en Génesis 37:35, Números 16:30, 33, Salmo 16:10. En la escritura, Sheol tiene muchos significados: la tumba, el bajo mundo, el estado de los muertos. Se supone que se encuentra debajo de la tierra. Ezequiel 31:15, 17, Salmo 86:13. ¿Es el infierno un tormento eterno consciente? Existen algunos grupos de cristianos y muchos cultos que niegan la idea de que el infierno en sentido general significa eterno castigo consciente. Algunos sostienen que el eterno castigo de Dios es la aniquilación o la no existencia del infierno. Otros dicen que es temporal y que eventualmente todos serán salvos del infierno. Bien, en función de esos criterios, opiniones, posiciones que lo han convertido en un dogma, como una forma de llevarlo a una doctrina, la Escritura habla claramente que el infierno es un lugar de tormento consciente. Las almas están allí conscientes. De hecho, los sentidos se agudizan porque lo que va al infierno es el alma. El alma es un ente espiritual que llega a ese lugar de tormento. Y todas las cosas que hicieron en la tierra, todos ellos lo recuerdan, porque eso se concentra en el corazón, que es lo que domina el alma. Entonces, la palabra es enfática y objetiva cuando habla de ese castigo. Si el infierno fuera temporal, también el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y la muerte de los mártires que murieron por causa de Cristo, que muchos fueron lanzados a las fieras, los leones, los tigres que se los comieron vivos, otros fueron decapitados, otros fueron crucificados, otros fueron apedreados. Es decir, entonces el sacrificio que ellos hicieron fue en vano. Lo que Jesucristo habló e hizo también fue en vano. Si todas las almas que están en el infierno se salvan, entonces no hay ningún tipo de consecuencia al pecado y de haberse ido de este mundo sin haberse arreglado con Dios. Entonces, evidentemente, yo asumo y digo con seguridad que el infierno es un lugar eterno, llámese el lago de fuego y azufre,
es consciente, las almas están en tormento. Al momento de una persona morir en pecado, el alma se desprende del cuerpo. Y al desprenderse del cuerpo, entonces esa alma va a un lugar de tormento, llámese el infierno, que es una cárcel temporal. En cuanto a lo que es el lago de fuego y azufre, esa es la cárcel eterna. Allí es donde van a morar las almas cuando sean juzgadas en el tribunal del gran trono blanco, y que se les sea conocida por vía de un juicio justo y santo de parte de Dios, por la cual causas van a estar por la eternidad fuera de la presencia de Dios y en el tormento eterno en el lago de fuego y azufre. Bien, las escrituras hablan en torno a este tema de manera muy reiterativa. Es importante destacar que el Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo, y lo hizo con una simple posición y explicación, y es el hecho de que las almas, de que las personas están más tendientes al mal que al bien. Les gustan más practicar el mal que el bien, porque el mal representa la puerta ancha, es más fácil, es más práctico, es más placentero, es menos para mucho estresante, no se tiene que sacrificar mucho. O sea, en otras palabras, una vida cómoda, tranquila, para ellos en paz. Pero todo este tipo de zona de confort es por un tiempo. E inmediatamente ese tiempo concluya y ellos partan de este mundo, ellos se mueran, entonces van a ir a ese lugar de tormento. Y ahí es donde ellos van a valorar las oportunidades que Dios les dio mientras estaban en el cuerpo en la tierra y que la desaprovecharon. Pero para nada les servirá gritar, maldecir, decir cosas, lamentarse en el infierno, porque nada de eso el Señor lo va a aceptar. Al contrario, las escrituras hablan en el libro de Hebreos capítulo 9 verso 27, porque está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Cuando una persona muere, entonces se produce lo que es el juicio y el destino de esa alma. El destino de esa alma son dos lugares, es el reino celestial o el infierno. El infierno van todos aquellos que han seguido el camino del mal y no quisieron arrepentirse. Gloria a Dios. Bien, aquí, aunque no se ve el audio, hay un audio que inclusive está en la internet acerca de una investigación científica que hicieron unos arqueólogos que estaban investigando, geólogos, investigando la corteza terrestre, el manto, la parte profunda, el núcleo, en una zona de Rusia llamada Siberia hace ya muchos años. Y ellos cavaron, introdujeron algunos dispositivos de audio para escuchar cómo es el movimiento de la parte profunda de la tierra, y se sorprendieron con un escándalo, con una conmoción, unas lamentaciones, griterías, llantos de muchas almas que estaban en un momento y en un lugar terrible. Entonces, este audio, en cierta manera, corrobora lo que las Sagradas Escrituras establece. Es posible accesar al infierno desde la tierra de manera física. Bueno, los volcanes son respiraderos de la tierra. En las profundidades de la tierra, como las Escrituras dicen que el infierno está en el corazón de la tierra, en el núcleo de la tierra, hay ya taladros muy poderosos que pueden taladrar kilómetros y kilómetros de profundidad en la parte más profunda de la tierra. Es decir, que Dios permite ese tipo de cosas para que las personas entiendan que este es un lugar real, que este es un lugar terrible, que este es un lugar que hay que evitar, y para eso tienen
que buscar de Dios, servirle al Señor en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Bien, aquí hablamos de que hay 3 tipos de infierno. Está el infierno como tal, que es una prisión. También tenemos lo que es el tártaro, que es la parte más profunda del infierno. Llámese, cuando hablamos de tártaro nos referimos específicamente a lo que es el abismo, que es la parte más profunda. Es la prisión de demonios y donde Satanás va a ser arrojado a ese abismo en la época de los 1000 años, que vimos ese tema ya sobre los 1000 años. El Señor estará enviando a Satanás y a sus demonios y ángeles caídos a ese lugar de tormento terrible que es el abismo. Ese es el segundo infierno. Esa cárcel es especialmente ese de máxima seguridad y es exclusiva para demonios, ángeles caídos y Satanás, que va a ser arrojado allí conforme a las Sagradas Escrituras. Por otra parte, cuando hablamos del tercer infierno, este es el lago de fuego y azufre que menciona el libro de Apocalipsis, capítulo 20, que habla acerca de este lugar terrible que es la cárcel eterna, donde las almas estarán allí por toda la eternidad. Tanto demonios, ángeles caídos, Satanás y las almas de las personas que murieron en sus delitos y pecados estarán allí en ese lugar de tormento. Entonces esos son los 3 tipos de infierno, como le mencionaba: el infierno, el tártaro, que es el abismo, y el lago de fuego y azufre. En el material, cuando ustedes lo lean, van a poder entenderlo, y ahí lo van a estar leyendo todo lo que les estoy relatando en relación al tema del infierno. Gloria a Dios. Hay algunas inquietudes y preguntas. Nótense que nosotros como humanos estamos divididos en 3 partes: cuerpo, que es la parte física, que es lo que se envejece, que es lo que se va desarrollando a medida que vamos avanzando en la tierra, que es lo que se enferma y muere. Pero el alma y el espíritu son los 2 elementos que poseemos, que son indestructibles. Dios lo diseñó así, y que son eternos. Es por ello que Jesucristo vino a salvar esa alma que nosotros tenemos por dentro y que requiere de salvación. Ahí puede ver una imagen alegórica en relación a lo que es el infierno como tal. Las atrocidades del infierno son terribles, son muy fuertes. Gloria al Santo de Israel. Bien, entonces si tienen alguna inquietud, preguntas en relación a lo que es este tema, un tema que hay muchas iglesias, congregaciones, líderes evangélicos que rehuyen, que no quieren tratarlo porque consideran que van a expulsar o que van a intimidar, van a asustar a la gente. Están cometiendo un error. El infierno tiene que ser predicado como cualquier otro tema para que las personas se puedan afirmar en Dios. Porque asimismo como caen impíos, inconversos, criminales, también están cayendo muchos cristianos que no vivieron una vida digna delante de Dios, y eso en cierta manera le conduce a ese lugar de tormento. Por eso tenemos que estudiar bien las Sagradas Escrituras, vivir como Dios demanda. Hay que seguir ese estilo de vida que Dios nos demanda para poder mantenernos firmes en Jesucristo, que es la garantía de nuestra salvación. Amén. Esto no es cuestión de congregación, ni de pastor, ni de líder,
sino es cuestión de estudiar la palabra, de vivir la palabra y de santificarse. Si estamos en una congregación donde la palabra del Señor no se está predicando como tal, tenemos que hablar con esos líderes para que prediquen la palabra como tal. Si se resisten, entonces hay problemas, porque el Espíritu Santo se aparta. Hay muchas congregaciones que el Espíritu Santo no está obrando. Son clubes sociales que simplemente recitan la palabra, pero al no vivirla y al estar en cierta manera irritar al Espíritu de Dios, que entonces se va de esa congregación, entonces ahí vienen los problemas y Dios no obra, el pecado toma el lugar del Espíritu Santo en esas congregaciones porque no se están sometiendo a lo que Dios manda. Amén. Entonces nosotros no nos valemos por nosotros mismos. Es como en una empresa. Si en una empresa nos contratan y el dueño de la empresa nos dice que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello, que tenemos que hacer lo otro, tenemos que cumplir estrictamente las órdenes de ese dueño de esa empresa. Si no lo hacemos, ya que hemos firmado un contrato para el cumplimiento de esas normativas, entonces hay problemas. La consecuencia son amonestación y posteriormente despido. Entonces, veamos así en cuanto al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vivir la palabra tal como Dios lo ha determinado a través de la Biblia. Porque como les decía, esa es la garantía de salvación. No podemos perder el tiempo. No podemos estar corriendo una carrera para estar perdiendo, sino que debemos de enfocarnos para ganar el premio, tal como decía el apóstol Pablo cuando le hablaba sobre el tribunal de Cristo. Bien, el tribunal de Cristo y el tribunal del gran trono blanco son lugares diferentes, son tribunales diferentes. El tribunal de Cristo es para recompensar a los cristianos que se salvaron y que van a ser galardonados por lo que ellos hicieron a favor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia del tribunal del gran trono blanco, donde todos los pecadores que están en el infierno van a ser presentados allí y allí ellos van a ser juzgados por cuáles causas ellos serán condenados a esa prisión eterna que es el lago de fuego y azufre. Nótese que los demonios torturan las almas que van al infierno actualmente. Precisamente en este momento están torturando muchas almas, tanto los que van cayendo como los que están divididos por celdas. El infierno es gigante y hay billones de almas allí, y allí esas almas están siendo atormentadas por sus delitos y pecados, y esos demonios, su trabajo es atormentarlos y hacerle la vida difícil. Dice las Escrituras que el gusano de ellos no muere, es para siempre. Gloria a Dios. Cuando se produzca lo que es el tribunal del gran trono blanco, que ya tenemos la cárcel eterna, que es la cárcel del lago de fuego y azufre, está lista ya esa cárcel. Como les decía, cuando hablábamos el tema de lo que es el gobierno de la bestia, los dos personajes, tanto el hombre de pecado, que es el anticristo mayor, como el falso profeta, van a ser lanzados vivos a ese lugar. Esos van a ser los dos primeros prisioneros eternos en el lago de fuego y azufre. Posteriormente, entonces, cuando este evento que habla el libro de Apocalipsis capítulo 11 verso 15 ya se haya consumado, cuando hayan terminado los 1000 años del gobierno de nuestro Señor Jesucristo, entonces dice las Sagradas Escrituras que se va a producir este evento denominado el juicio ante el gran tribunal del trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
y vi a los muertos, grandes y pequeños. Cuando hablamos de grandes y pequeños, no se está refiriendo de gente rica y pobre, no. Se está refiriendo de personas adultas y de niños. Eso es lo que se está refiriendo. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Está el libro de las obras, la Biblia, el libro de la vida. Esos libros van a estar allí en ese tribunal del trono blanco. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ustedes dirán, bueno, la muerte y el Hades son entidades espirituales que existen. Sí, la muerte es una entidad espiritual. El Hades es una entidad espiritual que está relacionado a lo que es el infierno. El infierno mismo va a ser trasladado directamente a lo que es el lago de fuego y azufre. Cuando hablamos de que el mar entregará a los muertos, en las profundidades de los mares existen unas entidades diabólicas, satánicas. Por eso es que ustedes ven que hay personas que se ahogan o que hay corrientes que lo arrastran a mar adentro, a mar profundo. Es porque hay unas entidades que están operando en esas profundidades, tanto de ríos como de los mares. Nosotros tratamos en lo que es el seminario de liberación sobre unos indios que le llaman los indios de las aguas, que son unos demonios muy terribles. Esos demonios terribles tienen la facultad de ciertamente de hacer mucho daño, y la gente que cae en esos tantos ríos, lagos y mares que mueren, esas almas están allí, están atadas en ese lugar. Sus almas están allí y ya su cuerpo ha sido deshecho por las mismas criaturas que existen en los mares y océanos y ríos, pero sus almas están cautivas allí. Por eso la Escritura dice que el mar entregará sus muertos, los muertos que han muerto ahogados. Imagínese usted, en el año 1912, el Titanic se hundió y murieron miles de personas. Esas almas que murieron allí están encerradas en ese lugar. Y por eso que la Escritura habla de que esos muertos van a ser presentados ante el trono blanco, ante el tribunal del gran trono blanco, para dar inicio a lo que es el juicio del Señor, un juicio justo, un juicio santo y un juicio donde Dios va a pagar a cada quien conforme a sus obras. Y yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta en ella en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36, 37. Hay que tener cuidado con lo que es la murmuración, la crítica destructiva, la injuria, la difamación. Usted hablar mal del otro sin causa, eso es pecado. Y por ese pecado hay muchas almas en el infierno, porque son blasfemadores, blasfeman del otro, le atacan su honor y le afectan su reputación. Entonces todo este tipo de pecado tiene consecuencias. Fíjense que hay un pecado que no se perdona, que es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra la persona del Espíritu Santo es cuando alguien está hablando mal del Espíritu Santo sin aún verlo, sin aún saber, y comienza a atribuirle una obra que el Espíritu Santo ha hecho en una congregación, en un lugar, al otro, al diablo. Cuando eso sucede, se irrita ya el Espíritu Santo
Y ahí entonces hay una sentencia de manera directa, que ya esa persona cometió ese delito, ese pecado imperdonable, y ya su corazón se ha encerrado en su maldad. Y ya tiene una sentencia directa de parte del Todopoderoso. El Señor Jesucristo, por un tema de misericordia y de amor, no condena a aquellos que le blasfeman su nombre, pero tiene, como quiera, tiene consecuencia. Tiene consecuencia aquellos que hablan mal del Señor Jesucristo, puesto que es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios, segundo en la Trinidad, y que tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte. Es el creador, conjuntamente con el Padre y el Espíritu Santo, del universo, del sistema solar, de todo lo que existe en esta galaxia. Gloria a Dios. Bien, entonces aquí habla el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará unos a otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me visitaste y viniste a verme, o a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y en cuando te dimos forasteros y te recogimos, y desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en tu cárcel, o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25 al 31 al 46. Yo le explicaba acerca también del tema del tribunal de Cristo, de que las obras debemos de hacerlas, porque las obras es lo que fortalece nuestra fe. Una fe en Jesucristo sin obra es muerta. Lo mismo que una obra sin Jesucristo, sin la fe en Jesucristo, también es muerta. Tenemos que complementar y combinar esos dos aspectos. Las obras en la fe en nuestro Señor Jesucristo te va acumulando allí en el banco celestial ahorro significativo que más adelante el Señor lo dará a conocer y a cada quien le va a pagar conforme a sus obras. Gloria a Dios. Jesucristo como juez justo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz
y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 22 al 29. Es decir, que vemos aquí que el Señor Jesucristo tiene tres funciones importantes. La primera función es salvador de la humanidad. La segunda es abogado. Y la tercera es juez. El Señor Jesucristo tiene esas funciones sumamente importantes que hay que decirle a las personas, a la gente, que si no conocen a Jesucristo como Salvador, entonces lo van a conocer como juez. De todas maneras, todos los seres humanos van a conocer a Jesucristo. Lo lamentable es conocerlo como juez, porque el Señor Jesucristo como juez es implacable. Todo el que no aprovechó el tiempo que Dios le dio mientras vivía en la tierra, en su cuerpo, entonces se le va a emitir una sentencia. Y la sentencia es la condenación eterna. El juicio justo a los rebeldes pecadores, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, segunda de Tesalonicenses 1, 8 al 9. Bien, ya en esta parte concluimos ya con este tema. Vamos ahora a escuchar sus opiniones, lo que ustedes piensan al respecto. Pueden levantar las manos. Amén. Si tienen alguna inquietud o pregunta, este es un tema sumamente importante. Los cristianos no están exentos del infierno. ¿Por qué no están exentos del infierno? Es decir, no están libres del infierno. Porque si no viven el Evangelio, tal como yo les cité en la casuística, que cuando un empresario lo contrató, le dijo lo que tenía que hacer, pero que usted no cumplió con alguno de esos puntos, esas cláusulas del contrato, él tiene el derecho ante la ley de amonestarle o de despedirlo. Entonces, cristianos que no se someten a lo que el creador del universo ha establecido, no ha nacido de nuevo, no ha vivido conforme a esos principios que Dios ha establecido, entonces la salvación estaría incierta. Gloria a Dios. Adelante, Isis. Entonces, yo quiero saber, curiosamente, supongo que usted debe tener la respuesta, como tiene amplio conocimiento en esa parte. A mí me gustaría saber cuáles países forman parte, o sea, del infierno, porque yo asumo, no sé, como que cuáles partes de la tierra, cuáles lugares conforman el infierno. Bueno, el tema del infierno en cuanto al lugar donde está ubicado, la Biblia dice que está en el centro de la tierra, en el núcleo. Fíjense que la tierra es como una pelota, como una china o una naranja. En esa naranja nosotros estamos arriba, en la superficie. Entonces en el centro es el núcleo. Entonces ahí es que realmente se encuentra el infierno. Es decir, no se puede señalar un país, una nación donde el infierno se pueda visitar o ir o no sé, descender. No existe como tal una referencia de algún país alguno. El hecho es de que el infierno está en el centro de la tierra. Cuando hablamos de la tierra tiene una dimensión grande, tiene más de 50 kilómetros de profundidad. Es decir, eso es mucho. Imagínense los océanos. El más profundo tiene 8 kilómetros de profundidad. Allí los submarinos no pueden navegar porque mientras más profundo la persona navega o se
o logra sumergirse, mayor presión hay. Es una presión terrible. Entonces, ya podríamos ahí entender que el infierno se encuentra, conforme a lo que el Señor Jesucristo y la Biblia dice, en el centro de la tierra. Gracias, profe. Ernesto. Amén, pastor. La pregunta mía es sencilla y un poquito extraña, porque Dios estableció que todo el que no haga las cosas conforme a lo que está establecido en la palabra, y me baso más en las obras, que si nosotros tenemos obstáculos para hacer las obras, porque tenemos que obedecer a líderes que están por encima de nosotros y pastores que están por encima de nosotros, y nosotros dejamos de hacer la obra por el obstáculo que nos obtengan ellos. ¿Cómo se vería esa parte ahí? ¿Cómo resolveríamos esa parte para estar bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que las obras de nosotros sean contadas? Bien, hay cosas que naturalmente alguien como líder de una congregación nos manda a hacer. Si podemos hacerlo, lo hacemos, y si no, no lo podemos hacer, porque eso va a depender ya de nuestras posibilidades. No necesariamente esto sea ordenanzas bíblicas o se constituya en un pecado. No hacer ciertas cosas que no podemos hacer. Nada está obligado a lo imposible. Y como seres que somos cristianos, hacemos conforme al Espíritu Santo nos dirija. Debemos de llevarnos bien con los demás y estar en armonía. Eso es de Dios, y el Señor nos evaluará conforme a lo que dejemos de hacer, que Dios haya instituido a través de su palabra. Es a través de las Sagradas Escrituras que seremos juzgados. Amén. Bernarda. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Amén. Pastor, yo quiero saber, porque a veces dicen que uno es desobediente dentro de la iglesia y que uno tiene rebelión por uno tener el discernimiento de espíritu y ver que hay cosas que los pastores dicen hasta del púlpito que no son reales, y tú no las aplaudes, y hay pastores que quieren que tú se la aplauda obligado. Entonces yo digo, estamos en rebelión cuando no obedecemos a nuestro padre de la casa, hacer lo que él quiera que hagamos nosotros. Tendremos nosotros que darle cuenta a Dios de esa parte por ser desobediente y no someternos cuando la palabra dice que tenemos nosotros que ser obedientes simplemente. Tengo esa inquietud, por favor. Gracias. Okay, bien. La obediencia tiene que estar sustentada en las mismas Sagradas Escrituras. Hay situaciones, casos en congregación que alguien, llámese pastor o líder de la congregación, quiere que le apoyemos en algo, pero nosotros no estamos de acuerdo y nos quieren imponer, obligar a hacer cosas que nosotros no está en nuestra voluntad hacerlas, y que conforme a la Sagrada Escritura no está establecido como una normativa a realizar, a hacer. Ciertamente eso no es rebeldía, simplemente que no nos sentimos bien o no estamos de acuerdo con ese punto de vista o
o esas cosas que nosotros nos quieran imponer. Es por ello que cuando estudiamos las Sagradas Escrituras y la ponemos en práctica, hay dentro de la cúpula de las congregaciones nos ven como un rebelde, y no es así, sino que esa persona está empoderada porque conoce las Sagradas Escrituras y está haciendo valer sus derechos bíblicos de las cosas que son bíblicas, que Dios manda hacer y las que Dios no nos manda hacer. Es como en el caso del derecho. Cuando ya usted conoce el derecho, las leyes, y alguien opina al respecto y usted sabe que no es así, usted se levanta y da su punto de vista, su perspectiva de lo que realmente establece la normativa legal. Amén. Sí, yo le digo esto, pastor, porque tuve un encontronazo con un pastor no hace mucho, que él decía, y digo encontronazo, no fue porque discutimos ni nada de eso, sino que yo le dije a él que me dijera por la palabra que decía lo que él estaba diciendo desde el púlpito. Él decía que las primicias había que llevarlas a la iglesia. Yo le digo, claro que sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero entonces él decía del púlpito también, no sé si fue que se sintió desesperado o que quería obtener más finanzas. Él decía, si usted no tiene su primicia, venda el carro, venda la casa, venda esto. Entonces yo me paré y me fui. Yo dije, esto no es para mí aquí. Yo tengo que retirarme de aquí realmente. Y me retiré. Luego esa persona me encuentra y me estuvo llamando varias veces. Yo no le contesté porque a veces es mejor desaparecerse, no hablar y callar hasta que Dios sea que te esté hablando. Entonces el Señor me dijo, pregúntale a él que dónde lo dice en la palabra. Bueno, pues yo callé y me quedé tranquila. Cuando él volvió a llamarme, le saludé con mucho cariño, le dije, explíqueme, varón, ¿dónde es que dice eso por la palabra que nosotros debemos vender nuestra casa, debemos vender nuestro carro para traer las primicias o llevar las primicias a la iglesia? No, hermana, porque esto, no, oiga, a mí hábleme por la Biblia. O sea, y él me dijo que yo era una desobediente, desacatá, loca vieja, sin criterio. Me dijo de todo, incluso yo tengo una palabra dentro de mi celular que espero que nunca se me olvide para no cometer el error con ninguna otra persona, nunca jamás, donde esa persona decía, tú no prosperarás en nada porque tú eres una desobediente, como que todo iba a ser maldito. Yo le dije, bueno, le voy a decir algo, discúlpeme, Dios le bendiga mucho, Dios le guarde, pero no creo que sea el tema como para discutir. Y ya, ahí lo dejé, pero entendí verdaderamente, pastor, que a veces hay muchas cosas dentro de las iglesias que no se hablan, así como usted decía, y por esto estaba preguntándole esto, porque dentro de lo que es el infierno, la gente cree, hay mucha gente engañada que entiende que el infierno está aquí sobre la tierra y que aquí es que tenemos que pagar todas. Desde que yo era niña escuchaba siempre que decía, aquí se pagan todas las que usted hace, porque después que usted se muere ya no hay más nada. Y yo últimamente estudiando esto me he puesto a gente que me decían eso, y le decía, mira, tú te equivocabas en algo que tú estás diciendo, que no van para el infierno, no te mueres con Cristo, a ver, si tú no vas para el infierno. Como me pasó anoche, que creo que Ernesto estaba ahí, que el Espíritu Santo me tenía inquieta por la joven que usted mismo oró por ella, la que tenía el dengue hemorrágico, que está viviendo aquí conmigo ahora, que me la han traído. Sí. Y yo digo, wow, pero en Dios no hay casualidad sino propósito, de que esta niña no conoce de Cristo, porque no le han predicado de Cristo, y vamos en el vehículo y vamos hablando, pero cuando llegamos a la iglesia nos callamos y entramos, nos pusimos a orar, pero el Espíritu Santo me tenía inquieta con un fuego en mi corazón, y yo solamente tenía el rostro de ella, y el Señor me preguntaba, ¿y si se muere hoy, para dónde vas?
Y yo, mire, yo paré un culto a mitad. El Ernesto estaba ahí, me puede secundar. Yo paré un culto a mitad y yo la llamé a ella al altar. Le dije, si tú te hubieras muerto, ¿para dónde tú ibas? Y ella se queda mirando. Yo le dije, para el infierno tú ibas. Ven entonces a recibir al Señor. ¿Tú lo quieres recibir? Y ella recibió al Señor. Pastor, pero mire, usted no sabe lo que yo pasé anoche. Eso fue una guerra peleada. Gracias a Dios que con las estrategias que usted nos ha dado. Porque esa niña viene de muchas ataduras de su familia. Y que son mi familia también. Con muchas maldiciones generacionales que hubo que cortar. Pero mire, verdaderamente la gente está muy errada con esto, que entiende que aquí es que se paga todo. Gracias. Bien, sí. Sí, debemos de empoderarnos, por eso es importante estudiar las Sagradas Escrituras y que los líderes que van a ostentar la posición de pastor, diáconos, ancianos, deben de manejar las Escrituras y vivir por la palabra, porque aquel que no lee está sujeto a lo que el otro diga. Si el otro diga hace esto, eso debe de hacer. ¿Por qué? Porque está ignorante de lo que Dios quiere que se haga realmente. Entonces es por ello que el desconocimiento de las Sagradas Escrituras nos convierte en esclavo de aquel que con cierta sabiduría, no necesariamente de lo alto, sino terrenal, nos maneja como si fuese un hechizo a las pretensiones que ellos quieren que hagamos. Amén. Así que es importante estudiar y manejar bien las Sagradas Escrituras para no dejarnos embaucar y no hacer cosas en contra de nuestra voluntad o que ciertamente no esté plasmado en las Sagradas Escrituras. Este caso fue un caso bochornoso. Por eso el evangelio ha estado muy desacreditado. La gente habla mucho que los pastores se hacen ricos porque le cogen el diezmo, le cogen la ofrenda, le cogen le piden que venda cosas, que haga cosas. Ya eso a Dios no le agrada. Esa actitud en cierta manera de que vaya en procura de sacar ventaja o de enriquecerse. Gloria a Dios. La avaricia delante del Señor es mala y eso es parte de la avaricia. Avaricia y codicia, una combinación que es pecado delante del Señor. Gloria a Dios. Bien, entonces si tienen alguna otra inquietud o preguntas en torno a este tema tienen que seguirlo leyendo, estudiando, porque es un tema importante. Los cristianos, vuelvo y les reitero, no están libres del infierno. El cristiano que hace lo que le da la gana y que es uno en la iglesia y otro en la parte oculta o en la casa, si no se arrepiente, aunque tenga 20 años, que tenga 30, 40 en una congregación, eso no es garantía de salvación. No es garantía. Va a tener dos posiciones que se le van a interponer. Lo primero es Satanás, que también está observando todo lo que se mueve. Él le preparará un expediente, y el Señor, que también lo está observando, si no se arrepiente, va a tener condenación como recompensa. Ernesto, ya estamos para concluir. Amén, amén, pastor. Mire, yo voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, sí, con el evangelio, porque a raíz de lo que estaba diciendo la hermana Bernarda, que sí estuvo presente cuando ella paró el culto para hacer esta intervención, fue muy loable, fue muy agradable para nosotros. La pregunta es, ¿qué concepto usted me da de aquellos pastores que piden que se haga siembra dentro de la iglesia para resolver la siembra?
¿Qué concepto usted me da sobre esto? Bueno, la figura de aportaciones, como es el diezmo y las ofrendas, tiene una utilidad en la congregación. Entonces, si ya el creyente, el cristiano, cumple con esa parte, ya el liderazgo de esa congregación tiene que resolver con esa parte, porque ya está cumpliendo delante del Señor. Ahora, si se presenta alguna situación sui generis, fuera de serie, que hay que hacer una aportación extra, si está en la disposición y en la voluntad de los hermanos realizarla y la quiere hacer, la puede hacer sin inconveniente, pero no es obligatorio. Las Sagradas Escrituras, conforme al Evangelio y a las epístolas del apóstol Pablo, sí reseñan la figura de la ofrenda como un aporte para el mantenimiento de la congregación, la ofrenda. Amén. Si estudian bien el Nuevo Testamento, no hace mención de otro elemento de recaudación que no sea las ofrendas. Las iglesias, la cual fundó el apóstol Pablo, cada vez que enviaba una carta, en algunas de esas congregaciones, él citaba como forma ya de enseñanza y de disciplina a la congregación sobre la figura de recaudación de las ofrendas. Amén. Amén. Bien, entonces para la semana que viene, con Dios mediante, que es la última, vamos entonces a tratar el último tema. Este tema es más corto, es sobre el reino celestial, ya ustedes lo tienen ahí, léanlo. De todas maneras, si no han adquirido los conocimientos de estos temas, tanto de este seminario como del otro, si no están en el grupo, entren al grupo que se creó recientemente, que ahí vamos a estar dándole seguimiento. Vamos a estar dando seguimiento y le vamos a trabajar para que puedan preparar bien sus sermones, prédicas, estudios, conferencias en torno a estos temas. Vamos a tener tiempo suficiente para eso, para la gloria del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para despedirnos de este lugar jamás de la presencia del Señor. Padre Santo, Señor, en esta hora te damos toda la adoración, la alabanza, el honor, el dominio, la autoridad y la potestad. Sea usted obrando, Señor Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos a avanzar, a crecer, a desarrollarnos, Dios, por la diestra de su justicia, Dios Todopoderoso. Que esta palabra, Señor Dios, este tema que tiene una importancia capital en cuanto a la justicia de Dios, porque no se considera una justicia equitativa, imparcial y justa si no existen dos elementos, como es el de la premiación, de la recompensa y de la consecuencia del tormento. Padre, sea usted obrando, Señor Dios, para que esta enseñanza quede en sus mentes y ellos las puedan reproducir, hacerla crecer por la diestra de su justicia de una manera muy especial. Gracias, Señor, te damos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, tal como escribía Bernalda, ya en la parte final, el asunto del diezmo, si ustedes sienten darlo, lo dan, pero conforme a las enseñanzas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo no trató el tema del diezmo como tal. O sea, eso es lo que las escrituras dicen, no es una doctrina mía, ni que yo me estoy inventando cosas, sino lo que el apóstol Pablo y los demás apóstoles
hablaron en torno a esa temática. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga a todos. Que descansen. Muchísimas bendiciones. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Rosa, muchas bendiciones. Rosa, Dios te bendiga. Amén. Amén. Y pido disculpas. Tuve un día bien ajetreado hoy. Andaba haciendo diligencia con mi esposo y llegué y me puse a organizar algo que compramos aquí, que andábamos haciendo una compra. Y se me fue la clase.